Muy buenas noches a todos SN Lima. Estamos aquí para esta enseñanza que, confiando en nuestro Señor, siempre llegará al corazón de cada uno de ustedes. Cierra sus ojitos, vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, poderoso Espíritu Santo de Dios, en esta hora venimos delante de ti para adorarte, glorificarte, para exaltarte a ti, Señor, y para poner este tiempo en tus manos, siempre, todo lo que hacemos, glorificarte a ti, mi Señor. Precioso Espíritu Santo, toma siempre de mis palabras, Señor, amado Rey, para que vaya al corazón de las personas, en el nombre de Jesús, y esta enseñanza traiga todo lo que tú quieres para nosotros en este tiempo, Señor, en lo que debemos aprender, en el nombre de Jesús, en lo que debemos poner en práctica, en el nombre de Jesús, y en lo que nosotros también debemos enseñar, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La enseñanza que quiero compartir con ustedes en esta noche lleva como título El poder de la oración revelada. El poder de la oración revelada. Necesitamos orar con revelación, porque muchas veces la oración se puede bloquear. Son tantos los problemas que tiene la persona hoy en día que necesita mucha revelación, incluso para orar, para poder colocar las palabras, para poder colocar la oración en el corazón de Dios. Quiero que oigan en dos textos bíblicos que estaremos leyendo en esta noche, en esta enseñanza. El primero en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y la segunda porción bíblica está en Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Amén. La primera porción bíblica podemos ver cuando Dios, por medio del profeta Oseas, le habla al pueblo, principalmente a los sacerdotes. Y hay una situación de desconocimiento del pueblo hacia Dios. El Señor le dice a mi pueblo, a Israel en aquel tiempo, pero si tomamos en cuenta hoy, ese pueblo de Dios es la iglesia. Hay parte de la iglesia que desconoce lo de Dios. Quiere decir que conoció, es parte de la iglesia, conoció y por desobediencia puede ser, o porque no le importó, ahora desconoce. Eso trae consecuencias. No conocer lo de Dios, no poner en práctica lo de Dios, no enseñar lo de Dios, trae consecuencias terribles en medio de ese pueblo. Y por otra parte vemos al apóstol Pedro que nos exhorta a ser sobrios, quiere decir ser sencillos, ser prácticos y estar vigilantes, estar expectantes, esperando lo mejor de Dios, estar activados, estar muy pendientes, porque hay un adversario, el diablo. Un adversario es alguien que está en contra. Cuando decimos adversario, quiere decir alguien que está en contra de ti. El diablo, que anda como león rugiente. ¿Por qué un león ruge? Un león ruge porque tiene hambre. El diablo tiene hambre y está buscando a quien devorar.
está buscando a quién liquidar, a quién matar espiritualmente. Entonces el apóstol Pedro aquí nos exhorta a nosotros a ser sobrios y a velar, a ser sencillos y a estar vigilantes, muy pendientes. Cada día la situación se pone más difícil, se torna muy incierto todo. Cuando les digo que todo muy incierto es porque no son ciertas todas las cosas que te informan. Puede haber mucha información, pero más de la mitad de la información no es cierto. Entonces eso produce en la persona inseguridad, eso genera en la persona intranquilidad, incertidumbre, y entonces se presta todo para que haya manipulación. Así están las cosas en cuanto a lo que nosotros vivimos hoy. Todo nuestro entorno es muy incierto y quiere traer manipulación. Hay mucha maldad, hay mucha perversión, pero la palabra de Dios en Romanos 5:20 me dice que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia de nuestro Señor. Y esa palabra me tiene que traer a mí esperanza. Esperanza que en medio de la maldad que puede haber en Lima, que puede haber en Caracas, que puede haber en Guayaquil, que puede haber en Bogotá y en muchas partes del mundo, sobreabunda la gracia de Dios. Hay bastante gracia de Dios en Lima, en Caracas, en Bogotá. Y eso trae a mi vida esperanza, mi esperanza es Dios. Y quiero que usted pueda ver en el mundo espiritual, hay una realidad que necesitas conocer para que entonces puedas orar efectivamente. Es necesario que nuestra oración sea efectiva. La palabra efectiva viene de eficaz, y la palabra eficaz tiene como significado lo que produce cambios. Necesitamos una oración que produzca cambios. Necesitamos orar en el Espíritu, pero necesitamos conocer la realidad espiritual. Y hay que tener el conocimiento de que nuestra vida toda está como en un historial. Todos tenemos un historial, todos tenemos un registro, todos tenemos como una ficha de datos. ¿Ok? Cada una de las cosas que hemos hecho en la vida queda registrado. Desde que nacimos hasta hoy, todo está en un registro de cada quien. Y hay un adversario, ese que está en contra, que va a buscar con argumentos legales, óyemelo bien, argumentos legales en el mundo espiritual. Ese adversario busca quitarte tus derechos de hijo, tu autoridad. El ilegal quiere dejarte a ti en ilegalidad. El ilegal quiere quitarte la legalidad espiritual. Hay quien se dio la autoridad. Es necesario que tengas siempre presente, que sepas de que el diablo, cuando fue expulsado del cielo, por querer dar un golpe de estado en el cielo, fue expulsado conservando el poder, mas no autoridad. El diablo no tiene autoridad, por eso busca la tuya. Y hay muchas personas que le cedieron la autoridad a Satanás. Debe recuperar el ser humano su autoridad. Nosotros tenemos autoridad en Dios. El hombre tiene autoridad en Dios. Lucas 10:19 dice que el Señor nos dio a nosotros dominio. Dominio quiere decir poder y autoridad.
para hollar serpientes y escorpiones. Hollar quiere decir pisarlas. Y nada de lo que las tinieblas tienen a ti te podrá tocar, te podrá dañar. Eso lo dice la palabra de Dios y ahí yo me fundamento. Entonces es tiempo de que cuides tu autoridad, de que no se la cedas a las tinieblas. Eso es muy importante a la hora de que tú vas a una oración de entender el mundo espiritual. No puedes ceder tu autoridad. Toda la vida de Jesús nos trae a nosotros enseñanza, nos trae revelación. La vida de Jesús nos posiciona, nos da una posición para orar. Y hay que conocer de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, cuando terminó su ministerio en la cruz, Él dijo, consumado es. Consumado es, terminó. Exitosamente cumplió todo lo que Él vino a hacer en la tierra. Y ese consumado es como el decir, he culminado bien lo que mi Padre me mandó a hacer. Ahora, lo que Jesús hizo en la tierra estaba profetizado muchos años antes, más de 700 años atrás, por el profeta Isaías y por los profetas mayores y los profetas menores. Pero Isaías 53, en el versículo 7, ahí hay una porción bíblica que tiene que hablarnos a nosotros fuertemente. Porque toda la vida de Jesús es enseñanza a nosotros y Él nos enseña con su ejemplo. Pero esta porción bíblica nos tiene que hablar fuerte a nuestro corazón. Dice la palabra de Dios ahí que abatido y afligido, Él no se quejó, Él enmudeció. Estaba abatido y afligido, pero Él enmudeció, Él no se quejó, Él no abrió su boca. El ser humano se queja por todo, murmura por todo. Nos preguntan, mira, ¿cómo te trata la calor? Ay, qué asquerosa la calor. El frío, ay, el frío me tuye los huesos. El agua sabe a cloro. O esto y aquello. No soporto estar aquí o no soporto estar allá. El ser humano se queja por cualquier cosa. Todo le obstina. A nuestro Jesús no. Nuestro Jesús no abrió su boca, no se quejó. Y se abren puertas cuando se mal habla, cuando se maldice. Se abren puertas cuando se quejan, cuando se murmura, cuando no se asumen los desafíos que tenemos que enfrentar en esta vida. Hay situaciones muy difíciles que vas a tener que enfrentar, desafíos tremendos que vas a tener en esta vida que enfrentar. Pero recuerda siempre esto, es importante y es determinante al orar el mantener sano el corazón. Es muy importante el saber que tienes una posición como hijo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 16, dice que el Espíritu Santo testifica de que tú eres hijo de Dios. Qué importante que el Espíritu Santo dé testimonio de que yo soy hijo de Dios, porque eso me está diciendo que al Espíritu Santo le consta que tú eres hijo de Dios. Ahora, un hijo de Dios tiene derechos y deberes. Qué bonitos son los derechos como hijo, pero también qué compromiso son los deberes.
Es la responsabilidad que tenemos como hijos, que a algunos no les gusta cumplir. Derechos y deberes como hijos. Y también la Biblia nos da en Mateo 6, capítulo 6, versículo 6, nos dice la palabra de Dios que cuando tú entras a tu habitación, cierras y tienes aquel momento de intimidad con tu Padre Celestial, allá donde tú te rindes, donde tú hablas con tu Padre en intimidad, en lo secreto, eso te va a llevar a que el Señor te promueva en público. Es tan importante para nuestro Dios cuando su Hijo va a Él, allá en secreto, en intimidad con Él. Es tan importante que el Señor dice que te va a recompensar en público. O sea, tenemos un Padre Celestial que nos va a premiar porque nosotros vayamos a Él en intimidad con nuestro Padre Celestial. Eso es glorioso. Somos entonces hijos de Dios. Tenemos a ese Padre Celestial. Y ahí es importante que podamos ir siempre a la Biblia y seguir recibiendo enseñanza de Jesús. Cómo Jesús le enseñaba a sus discípulos. Cómo nosotros que somos discípulos de Jesús también debemos aprender de todo lo que Jesús le enseñaba a sus discípulos. Y ahí quiero que puedan oír detenidamente, con mucha atención, lo que la palabra de Dios dice en Lucas 18, versículo del 1 al 8, en lo que Jesús le enseña a sus discípulos. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Lo más resaltante en esta porción bíblica, vamos por partes, lo más resaltante es que tenemos a un Dios que Él es también juez y justo, no como muchos jueces en la tierra, sino nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, también es juez y justo. Ahora, también la Biblia nos muestra, nos enseña que hay que orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. En toda situación, por todas circunstancias que tú pases, recuerda siempre que tienes que ser paciente, tener paciencia, orar pacientemente, también orar persistentemente, ser persistente en la oración y ser perseverante, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios 6:18. Eso es referente a la oración y el Señor nos lo está mostrando acá en esta enseñanza de Lucas 18. También podemos ver acá de que hay una viuda que tenía un problema fuerte. Esa viuda fue directo al juez que era quien le podía ayudar, un juez terrenal que la palabra lo describe que era injusto. La palabra describe que ese juez no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Pero la mujer fue a él
insistentemente. Ese juez quizás iba al mercado y estaba la mujer en la puerta del mercado. El juez iba al banco y allá estaba la mujer. Hazme justicia, juez. El juez iba quizás al parque y allá salía la mujer. En todas partes donde estaba el juez o donde él iba salía salía la mujer pidiéndole que le hiciera justicia. Llegó un momento en que el juez dijo, no aguanto más. O le hago justicia a esta mujer o me va a volver loco. Y el juez injusto le hizo justicia a la mujer. ¿Qué aprendemos entonces? Que por la insistencia de la mujer, el juez injusto le hizo justicia. Él no temía a Dios ni respetaba a los hombres, pero él, por la insistencia de ella, le hizo justicia. Y el Señor Jesús le dice a los discípulos, ¿no hará entonces nuestro Dios justicia a sus escogidos que le claman y le suplican? La enseñanza entonces de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros a nuestro Padre, a nuestro juez, debemos insistirle, porque Él sí es justo y Él va a hacer justicia más pronto de lo que a veces tú crees. Nuestro Señor sí lo va a hacer contigo, porque tú eres un escogido de nuestro Dios. Cuando haya una situación, cuando haya un problema, no vayas a quien te va a desgastar. No vayas a tu adversario primeramente. No, ve a nuestro Dios, que es un juez justo, y Él te va a entregar a ti el documento legal, porque cuando hablamos de un juez hablamos de términos legales, y Él te va a entregar a ti el cómo desalojar, el cómo sacar al ilegal cuando llegó a ocupar un lugar en tu vida. Esa es la enseñanza de Lucas 18. Ahora, tú tienes que tener presente siempre esto. El ordenar todas las cosas. Hay asuntos que tienes que arreglar porque el pecado trae consecuencia consigo. El pecado tiene consecuencia. Y Proverbio 26:2, Salomón lo escribe. Proverbio 26:2 nos dice que la maldición no viene sin causa. O sea, por algo vienen las situaciones, la maldición, los problemas. Algo se hizo incorrectamente. Hasta un mal pensamiento se vuelve pecado. Y ahí nosotros debemos conocer, entender, saber, tener presente siempre que el diablo no va a entrar solo porque quiso entrar, sino porque se le abrió una puerta, porque se abrió una rendija, se abrió una brecha, una grieta, y por ahí se metió. Algunas veces hay quien le abre un portón, ni siquiera una puertica, y el enemigo entonces entra, porque siempre va a estar al acecho. Anda como león rugiente a ver quién se descuida para él entrar. El adversario, el que está en contra de ti, anda cazando a ver quién se descuida. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en Job capítulo 1, vemos como el diablo viene a atacar a Job, la vida de Job, y cómo Dios lo permite. El diablo viene a buscar que Job baje la guardia, que Job maldiga a Dios. Pero también vemos en Lucas capítulo 22 cómo Jesús le dice a Pedro, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, y he orado por ti
para cuando vuelvas. O sea, el Señor dio por sentado de que cuando zarandease el diablo a Pedro, Pedro se iba a ir, aunque se fue por poco tiempo. Y el Señor dice, he orado para cuando vuelvas puedas tú afirmar a tus hermanos, para que no te falte la fe. Así oramos por mucha gente hoy en día en nuestra iglesia. Para aquel momento cuando el enemigo venga a tratar de zarandearte o atacarte o acabar contigo, no te falte la fe. Ahora, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite esas situaciones que permitió en Job o permitió en Pedro? ¿Por qué Dios permite hoy en día el COVID? ¿Por qué aquella situación tan difícil que has tenido que atravesar? ¿Por qué Dios lo permite? Sencillo. Porque hay cosas que tienes que ordenar, hay asuntos que tienes que arreglar, hay situaciones que no pueden continuar igual. Hay mucho que organizar en medio de tu vida o en medio de tu casa o de tu economía, porque el Señor a donde te va a llevar a ti, no puedes llevar aquellas cosas. El Señor quiere que tú crezcas, Él quiere que tú avances, pero es necesario que ordenes cosas, que sanes cosas, que saques de tu corazón aquello que no te edifica y de todo tu entorno, que cortes con cosas ya. Es necesario eso. Ahora, todo comienza en la vida de la persona. Cuando se empieza a desmoronar es cuando se deja de orar. Porque nosotros los cristianos necesitamos constantemente revelación. Y la revelación viene por el orar. Orar y la lectura de la palabra. Pero qué clave en nosotros es orar siempre y no desmayar. Y la persona deja de orar. Oraba 20 minutos, luego oraba 15, luego baja a 10, luego a 5, luego no ora más. Y los problemas vienen. Y le hablo aparte de la iglesia. Y los problemas empiezan a tomar tamaño. En la economía, en lo familiar. Y el diablo a acusarte. El diablo a decirte cosas. Mira dónde está aquel que era un líder, o aquella que se decía pastora, o aquel que tenía gente en formación, y mira cómo has caído, y mira esto, porque el diablo es acusador. Y si dejaste de orar, pero llega un momento, porque nuestro Dios es bueno, Él es misericordioso, y Él te va a dar siempre una oportunidad. Y llega un momento en que tú no aguantas más. O que aquella persona que aflojó no aguanta más. Y va a los pies del Señor. Y le dice, mi Dios, no aguanto más lo que está pasando. Mi familia se me vino todo abajo. Mi economía está quebrada. Me acaban de robar. Me acaba de pasar esto. Y nuestro Dios le dice, ¿sí? ¿Dejaste de diezmar? ¿O dejaste de hacer esto? ¿O en tu familia dejaste de darle amor a tu cónyuge? ¿O dejaste de enseñar a tus hijos con tu ejemplo? ¿Dejaste de orar? ¿Dejaste de hacer esto y aquello que son los deberes de un hijo? Que debe ser nuestro compromiso con nuestro Dios. Pero por una o por otra se van dejando de hacer las cosas y Dios te lo muestra. El diablo te está acusando, pero el diablo no te trae revelación. Quien te trae la revelación es Dios. Y aun cuando estás
separado de lo de Dios, el Señor te muestra y te dice, anda y arregla esto y aquello. Entonces tú te levantas de ahí y tú vas y empiezas a amar a tu cónyuge, a enseñar a tus hijos, a ordenar esto y aquello. Empiezas a arreglar las cosas. Vuelves a diezmar, vuelves a hacer aquello que a Dios le agrada, lo que se manda en la palabra de Dios, porque lo importante es lo que dice la palabra de Dios que yo tengo que hacer. Y cuando tú ordenas todo, tú vuelves y le dices, aquí estoy, mi Señor. Y el Señor te dice, bien hecho, hijo mío. Ahora tienes otra vez la autoridad, tienes la legalidad, y tú vas y sacas a tu adversario, al diablo, al que le habías dado entrada, ya fuera de aquí, Satanás, porque tienes autoridad, tienes derecho legal en el mundo espiritual. De eso se trata, la legalidad en el mundo espiritual, tu autoridad como hijo de Dios. Y entonces el diablo sale de donde le habías dejado entrar. Ahora, tenemos que conocer a Jesús. A Jesús hay que conocerle, y cuando terminamos de conocerle, toda la vida mientras estemos aquí en la tierra, nosotros vamos a conocer de Jesús. Vamos a conocer que Él es nuestro abogado defensor, Él es nuestro mediador, Él es nuestro intercesor. Y la Biblia nos lo enseña en Hebreos 4, el versículo 14 y 15 nos muestra al sumo sacerdote que traspasó los cielos, y Él está ya para siempre interceder por nosotros. ¿Y quién más que Él nos conoce? Porque dice la palabra en ese pasaje de Hebreos 4, de que Él te conoce a tu semejanza, porque Él fue tentado en todo lo que tú has sido tentado, en lo que yo he sido tentado. La diferencia en nuestro intercesor es que Él no pecó. Y por eso Él intercede por nosotros. Pero mira lo hermoso del versículo 16 de Hebreos 4. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos al trono de la gracia, a nuestro Jesús. Hay quien quiere la gracia de Jesús, pero no quiere al dador de la gracia. Y al dador de la gracia hay que conocerle, a mi Jesucristo. Conocerle más. Pastor, ¿qué libro me recomienda para leer? Lee el libro de Juan. Pastor, ya leí toda la Biblia, vuélvala a leer. Lee Mateo, lee Marcos, lee Lucas, lee los evangelios 100, 200 veces. Tienes que conocer a Jesús y seguir conociéndolo. Y leer el libro de los Hechos donde se testifica de Jesús. Y leer todas las cartas de los apóstoles, porque es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña por la palabra. Hay que conocer al dador de la gracia. Hay que conocer a nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz. Y ese intercesor nuestro, ese abogado defensor, ese mediador, tiene las marcas de la cruz en sus manos, en sus pies, en su cabeza, en su costado. La marca de la cruz. Su sangre derramada sobre nosotros también manchó la cruz. Esa sangre que a nosotros nos justifica. Esa sangre poderosa. La palabra de Dios nos muestra que
Jesús tomó el acta de pecados y la borró con su sangre. Nuestro historial, nuestro registro en la vida, donde estaban nuestros pecados, nuestro Señor la borró con su sangre poderosa. Hebreos capítulo 12 nos muestra a nosotros, en el versículo 22 y 23 nos habla de un trono celestial, majestuoso, imponente, donde está nuestro Dios como juez, donde hay millares de ángeles, donde está la congregación de los santos, de los primeros que llegaron a lo eterno. Y ahí está nuestro mediador, quien tiene las marcas de la cruz, que derramó su sangre poderosa. Pero el versículo 24 nos habla de esa sangre, la sangre de Jesús. Y mira lo que dice Hebreos 12:24, que para este servidor es una de las mayores revelaciones que hay en la palabra de Dios de lo que es la vida de Jesús. El versículo 24 dice así: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre rociada, la de Jesús sobre ti y sobre mí. Esa sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué? Porque la sangre de Abel clama justicia. Lo dice el libro de Génesis. Pero la sangre de Jesús clama misericordia. La de Abel clama justicia, la de Jesús clama misericordia. ¿Cuál es la enseñanza entonces de Jesús y su sangre? Que antes de yo clamar en mi oración por justicia, yo clamo misericordia. Porque yo soy cristiano porque creí en Jesucristo. Es en Él. Lo que me hace a mí cristiano es tomar toda la enseñanza de Él, de Jesucristo. Pudiese haber una sentencia contraria por mis pecados en la vida. Pero entendamos lo siguiente: cuando hablamos de la gracia de nuestro Dios, hablamos del favor inmerecido de Dios a nosotros. Pero cuando hablamos de misericordia, hablamos de no recibir lo que nos merecemos por Jesús. Y pudiese haber entonces esa sentencia que nos fuese a nosotros contraria, a nuestro favor. Imaginémonos el escenario. Está Dios juez, poderoso, supremo, soberano, Dios Padre, pero es juez. Y Él tiene la sentencia en sus manos. Él tiene la sentencia sobre la persona. Y la persona la van a traer al frente del juez, que es justo. Y cuando le traen a la persona, ese juez, Dios, tiene la sentencia en sus manos, la va a leer, pero cuando ve a la persona, ve sobre la persona la sangre de Jesucristo, su abogado defensor, su mediador, su intercesor, y el juez dice: es inocente. Ya mi hijo pagó por ti. Nuestro Dios juez ve la sangre del Cordero sobre ti, sobre mí, y nos declara justos. La sangre de Jesucristo sobre ti y sobre mí es lo que nos justifica. Ahora,
esa sangre y el testimonio. Porque en todo lo de Dios, óyelo bien, hay una parte que hace nuestro Dios, pero hay una parte que nos corresponde hacer a nosotros. ¿Recuerdas? Como hijo tienes derechos y deberes. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 y 11 dice de la siguiente manera. Dice que con Jesús ha venido la salvación. Él es el que nos salva a nosotros. Con Jesús ha venido también el poder que necesitamos, los dones que Él pone en nosotros por medio del Espíritu Santo. Con Jesús también ha venido el reino. El reino es el gobierno de nuestro Señor a través de ti y de mí. El reino es el nuevo pacto, el Evangelio de Jesucristo. Y ha venido la autoridad. La autoridad es el derecho legal que tú y yo tenemos como hijos de Dios por medio de Jesucristo. Pero mira lo que dice el versículo 11, que debería ser el versículo clave de todos los cristianos, o uno de los más importantes en la palabra de Dios. Dice, y ellos le han vencido. ¿Quiénes son ellos? Nosotros le hemos vencido por la sangre del Cordero que está rociada sobre ti, sobre mí. La sangre rociada que está sobre nosotros, que habla mejor que la de Abel. Y dice, ellos le han vencido por la sangre del Cordero que está sobre nosotros y por la palabra del testimonio. Por la sangre de Cristo lo que Dios hizo, y por la palabra del testimonio lo que nos corresponde hacer a nosotros. Es menor en importancia, porque lo más importante es la sangre de Cristo, pero es igualmente importante. Como hijos de Dios, nosotros damos testimonio. Por la palabra del testimonio, menospreciando nuestra propia vida. ¿Qué es menospreciar nuestra propia vida? Es darle menos valor, menos precio a lo que el mundo nos quiere siempre dar, a lo que el mundo nos ofrece y que alegrar la vida. El ser humano le gusta mucho lo que el mundo ofrece, a todos. Pero ahí tenemos nosotros una lucha permanente. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser verdaderamente hijos de Dios y darle menos precio, menos valor a lo del mundo y darle más valor a lo de Dios. Esto es un asunto de santificación. Esto no es para carnales, esto es para gente santa. De eso se trata. Por eso que la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Es un asunto de santidad. ¿Qué quiere decir santidad? Ser santo. ¿Y qué quiere decir ser santo? Ser apartado. Tú puedes tener a un lado a una prostituta, a un ladrón, a un drogadicto, a muchas personas a tu alrededor que hacen lo malo. Y tú estás en medio de un sistema, pero tú estás apartado para Dios. Porque lo malo a ti no te conquista. El mundo no te conquista. Tú vives apartado para Dios, aún en medio de tanta perversión, de tanta incertidumbre. Tú estás apartado para Dios. De eso se trata, de dar testimonio para nuestro Señor, de ser santo, de testificar de Jesucristo. Su sangre está sobre nosotros, de dar testimonio de Jesús que es santo. Cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús enmudeció y no abrió su boca, no se quejó. Jesús no pidió arrancar de la tierra a los que le crucificaron. Jesús dijo,
Perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquellos que le crucificaron, y si hay algo que debe doler físicamente es la muerte de cruz. Un machucón con un martillo duele muchísimo. Y Jesús, abatido y afligido, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor Jesús extendió perdón, porque el perdón es un acto legal en misericordia. Antes de justicia, misericordia. En nosotros debe ser así, para dar testimonio de en quien hemos creído, Jesucristo el Señor. Por encima de todas las cosas, tú eres misericordioso antes que clamar por justicia. Y eso tiene que ver con lo que dice Mateo 5, ser verdadero hijo de Dios, imitador de Jesús, santo, perdonador, misericordioso. Santidad para legalidad, porque para poder tener legalidad tenemos que ser santos. Y autoridad para testimonio, para dar testimonio, autoridad. En esta área, en la otra área, en el área financiero, en el área familiar, en el área ministerial, autoridad. Y entonces daremos testimonio. Los cristianos, queramos o no, estamos en una guerra espiritual. Quieras o no, asúmalo. Si eres cristiano, estás en una guerra espiritual. Y esto es una lucha diaria. Y Satanás va a buscar que tú estés errando el blanco, que estés en desconocimiento. Porque si estás en desconocimiento, no lo podrás ver. Y ahí el adversario toma ventaja. Necesitamos conocer de Dios, conocer su palabra, conocer de Jesucristo, conocer de misericordia. Y entonces ganaremos esta guerra. Ahora, te quiero dejar 5 claves poderosas para esta guerra espiritual. La primera, oración y súplica, y tendrás comunión con el Espíritu Santo de Dios. La segunda, lectura bíblica. Necesitamos alimento a nuestro espíritu que viene del Espíritu de Dios. La tercera, acción de gracias, alabar a nuestro Señor, gratitud, alabanza por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y por todo lo que Él hará. La cuarta, vida de iglesia. Ten vida corporativa, vida de iglesia. Aprovecha lo presencial, todas aquellas oportunidades presenciales que haya para tener vida de iglesia, discipulados, servicios congregacionales. Y tú, pastor, que puedas hacer servicios congregacionales, hazlos. Aprovechemos todo lo presencial que haya, que se pueda hacer. Y cuando no se puede hacer lo presencial, si estás en un grupo de WhatsApp, si es por las redes, vida corporativa. Si te dicen a las 9 de la noche, esto hazlo a las 9, que hay muchas personas en la vida de iglesia haciéndolo. Si te dicen cadena de oración, hazlo. Si vamos a leer todos juntos un libro de la Biblia, hazlo. Porque lo que te va a sostener es lo que Cristo ponga en la iglesia. Y por último, dar buen testimonio. Dar buen testimonio donde estés santo, porque tú eres cristiano,
porque tú creíste en Jesucristo, misericordioso, perdonador, santo. Hay una gran enseñanza en la Biblia, el gran mandamiento: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y hay una segunda enseñanza poderosísima, la regla de oro: trata a tu prójimo como te gusta que te traten a ti. Lo que dice Mateo 22 y Mateo 7, pongámoslo en práctica, hagámoslo. Y recuerda siempre cómo el Señor le dio a Job el doble de lo que tenía. Job no maldijo a Dios. Job atravesó su proceso y el Señor le dio el doble. Lo bendijo grandemente. Cómo a Pedro el Señor lo dimensionó a partir de lo que dice Juan 21, del versículo 15 en adelante, de aquella mañana que le preparó un desayuno a la orilla del mar. Desde esa vez Pedro fue dimensionado a lo grande con Dios, a lo más grande, a predicarle a multitudes y a ganarle gente a nuestro Señor Jesucristo. Recuerda siempre, quien juzga es Dios. Quien restaura es Dios. De quien dependemos debe ser de Dios. Quien te sostiene es Dios. Quien te llamó es Dios. Y a quien tú le sirves es a Dios. Honra y gloria a nuestro Dios. Glorificarle siempre a nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por tu amor tan grande, por tu misericordia, mi Dios, por tu gracia y tu favor en nosotros. Yo bendigo en el nombre de Jesús a cada persona que ha estado conectado, Señor, en esta enseñanza. Yo declaro por tu palabra, tu bien, Señor, en el nombre de Jesús, sobre cada familia, Señor. Amado Rey, sobre cada persona que representa una familia, que está ahora, Señor, oyendo esta enseñanza, que está ahora clamando a ti, mi Señor. Nuestra vida en tus manos, poderoso Espíritu Santo, precioso Dios, Señor, y todo lo bueno y grande de ti, para nosotros te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Te invitamos a que nos escribas a nuestro correo ccnlima12@gmail.com. Si necesitas un motivo de oración e información, te invitamos a que nos escribas.